Normalmente cuando hablamos de evaluación del riesgo, estamos diciendo que en los casos de los procesos sociales que vivimos, con comunidades, con familias, con algunos sectores o entornos, hay algunos comportamientos que se pueden avisar o pueden darnos algunos indicios sobre un riesgo latente a una situación de fracaso. Es importante entender que en ocasiones desde la capellanía nosotros trabajamos el enfoque reactivo. En el enfoque reactivo nosotros aparecemos cuando ya está causado el problema. Y solamente aparecemos, por decirlo de esta forma, cuando hay que ir a recoger los pedazos y a ver en qué manera podemos ayudar a sanar las relaciones o a sanar los corazones. Ese es el enfoque reactivo que hemos trabajado en muchos países de Latinoamérica y hemos trabajado en muchos lugares aquí en Colombia y en otros países también. Pero hay un enfoque que se llama el enfoque proactivo. En el enfoque proactivo lo que se busca es, antes de que ocurra la situación, antes de que la situación se dé y traiga esas consecuencias funestas, esa situación dolorosa o lamentable, poder avisar el peligro y poder hacer algo antes de eso. Y este seminario busca ayudarnos a concientizar sobre esa manera de cambiar de enfoque, de poder entender que no estamos puestos por Dios en esta comunidad o en el entorno donde Dios te ha colocado, simplemente para esperar que las cosas ocurran y luego aparecer a recoger los pedazos, sino que podemos trabajar el enfoque preventivo, podemos trabajar desde lo proactivo. Hay cosas que ya nos toca ayudar a recoger y reparar, porque ya el daño está hecho. Pero hay posibilidad frente a ciertas comunidades de poder llegar antes de que ocurra. Si somos hombres y mujeres que aprendemos a avisar, valorar el riesgo de alguna situación y antes de que éste se dé, poder proponer, poder acercarnos y tomar iniciativa como capellanes, como líderes, como pastores, como profesionales en el área de la salud mental, como profesionales en el área del trabajo social, como líderes comunitarios, como gente de familia. Es parte de lo que en esta hora yo quiero proponerles a ustedes en ese sentido. No podemos como iglesia o no podemos como ministerios o no podemos como profesionales del orden social esperar y esperar. También podemos nosotros proponer e intervenir. Y ese es el aspecto acá. En Colombia nosotros estamos trabajando no solamente en un enfoque asistencialista desde lo que llamamos nosotros el trabajo social, sino que también estamos trabajando en ese enfoque de empoderamiento y de responsabilidad social. El ser humano tiene que asumir la responsabilidad sobre su vida y asumir la responsabilidad sobre su destino. Ya el tiempo de estar culpando a los gobiernos, el tiempo de estar culpando a los estados frente a esta situación social que vivimos debe ir pasando. La iglesia, nosotros los seres humanos, debemos asumir una responsabilidad como seres humanos frente a nuestro destino y saber que nuestro destino no es otra cosa que el resultado de la suma de nuestras decisiones. Entonces no podemos culpar al diablo, no podemos culpar la circunstancia, no podemos culpar a la economía, sino que debemos asumir esa responsabilidad. Y como capellanes hay que enseñarle al ser humano de hoy para que éste aprenda a asumir también la responsabilidad frente a sus decisiones y la responsabilidad frente a su condición social. Podemos hablar de desarrollo socioeconómico o de desarrollo comunitario o de desarrollo en la salud mental comunitaria, pero en todos los aspectos vamos a tener un solo eje transversal y es la responsabilidad humana frente a eso. El ser humano es responsable de su vida. Yo no soy responsable de tus comportamientos ni de tus decisiones. Tú eres responsable de eso. Las personas a veces vienen a mi consulta acá. Algunos pacientes me dicen, ¿qué quiere usted que yo haga? ¿O qué cree usted que yo debo hacer frente a esto? Le digo, yo no te voy a decir lo que debes hacer. Voy a mostrarte las opciones que tienes en la vida y voy a decirte, debes tomar una decisión.
Yo no voy a elegir por la vida de otra persona. Dios no me puso a mí para eso. Voy a ayudarle a cada persona a entender qué opciones tiene en la vida. Jesucristo para mí es la mejor opción, pero el ser humano muchas veces no decide por Jesucristo. Entonces, ahí el ser humano no solamente debe ser responsable de tomar sus decisiones, sino también responsable de aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Y nosotros como capellanes, líderes sociales, pastores, profesionales, necesitamos entender y trabajar desde este enfoque. ¿Cómo vamos a ayudar a las personas a asumir la responsabilidad sobre sus acciones? Y eso es lo que permite que algunos registren un cambio mental y un cambio actitudinal. Es parte de este proceso acá. Voy a seguir entonces acá, después de esta historia que nos ha llevado a esa pequeña reflexión. Vamos a entrar en lo que llamamos los conceptos. Cuando hablamos de conceptos, estamos hablando de algo muy importante y es la definición teórica de algunas cosas. En primer lugar, cuando hablamos del riesgo, estamos hablando de que el riesgo es la probabilidad que tiene una persona, que tiene una familia o que tiene una comunidad de verse afectada por algo o por alguien. El riesgo es la probabilidad, ¿sí? Cada vez que hablamos de riesgo es porque es probable, es factible que haya afectación hacia una persona, hacia una familia, hacia una comunidad o un entorno en particular. ¿A qué le llamamos factor de riesgo? Los factores de riesgo para algunos autores son las variables, son las circunstancias, son las personas y son los comportamientos de una organización, de una persona o de una familia en medio de ese entorno que aumenta la posibilidad de un daño a un individuo, a una familia o a una comunidad. Cada vez que hay un factor de riesgo, es algo que aumenta la probabilidad de que ocurra un daño, que ocurra algún malestar a esa persona, a esa familia o a esa comunidad. Entonces, si yo necesito evaluar el riesgo, si quiero aprender a evaluar el riesgo, tengo que saber cuáles son las variables que determinan o dan significado a ese probable riesgo que tienen las personas en su comunidad, en su entorno, en su familia como tal. Es muy importante determinar esto. Seguimos con el fundamento teórico, seguimos con los conceptos acá. Cuando nosotros hablamos de factores protectores, ¿sí? Factores protectores. Los factores protectores son las variables, son las circunstancias o son las personas y son también los comportamientos y las organizaciones en el entorno que pueden disminuir la posibilidad de un daño al individuo, a su familia y, por qué no, también a su comunidad. Entonces, así como hay factores que aumentan la probabilidad del riesgo, le llamamos factores de riesgo, hay factores que aumentan la probabilidad de que no se dé eso. ¿Ve la cosa? Entonces, factores de riesgo y factores protectores son aspectos que van de la mano y un capellán necesita conocer claramente cuáles son esos factores que hay en la comunidad que aumentan la probabilidad de que haya un daño inminente en las familias, en las personas, en las instituciones que pertenecen a esa comunidad como tal. Y al darse cuenta de eso, al evaluar ese posible riesgo, ser propositivo y empezar a trabajar en propuestas desde la comunidad y para la comunidad y con la comunidad para poder minimizar esa posibilidad del riesgo o del daño en esa comunidad como tal. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar más que en recoger pedazos y restaurar personas, familias y comunidades, es en prevenir el daño que el enemigo y todos los sistemas de este mundo están generando en las comunidades a las cuales pertenecemos usted y yo. Entonces es muy importante determinar este proceso en la vida de nuestra formación y de nuestro ejercicio en la capellanía como tal. Y desde el trabajo social, desde la sociología, desde la psicología,
desde la Biblia, desde la teología, somos llamados nosotros como seres humanos a avisar. Somos esos vigías, somos esas personas que deben subir a la torre y mirar y poder avisar con tiempo qué está pasando en nuestra comunidad y cuál es el riesgo o el daño que se avecina a nuestra comunidad, para saber qué podemos hacer o qué está a nuestro alcance hacer en este orden de ideas. Cuando hablamos de peligro, la palabra peligro o la expresión peligro habla de la probabilidad que un fenómeno físico, que un fenómeno social, que un fenómeno sea cual sea, potencialmente que es dañino, de origen natural o inducido por la acción humana, se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad en un periodo de tiempo y en un periodo de frecuencia. A eso le llamamos peligro. Una situación que es probable y que es potencialmente dañina, bien sea por la acción humana, por la acción de la naturaleza, por la acción de fuerzas sobrenaturales, por la acción que sea. Esto debemos avisarlo con tiempo. Y al avisarlo con tiempo, ser más propositivos en la manera como podemos abordar eso y trabajar en cuanto a eso en ese sentido. Cuando hablamos de vulnerabilidad, es una palabra que se utiliza mucho en el concepto social, en el concepto comunitario. La vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, de las familias o las personas, ¿sí? Bien sea la estructura física, o bien sean las actividades socioeconómicas, todo, o bien sean las personas, las estructuras familiares, esa población que está vulnerable a sufrir daños por acción de un peligro. Cuando pensamos en esto, hablamos de que los tipos de vulnerabilidad pueden ser físicas, pueden ser económicas, pueden ser sociales, pueden ser educativas, culturales, ideológicas, ambientales, ecológicas, políticas, institucionales, científicas, tecnológicas, pueden ser de todo tipo. Entonces, el saber qué tan vulnerables somos es importante, muy importante eso. Ahora, el concepto de vulnerabilidad, muchas veces desde la parte de salud mental, habla de la estructura interna del ser humano. El concepto de riesgo habla de los aspectos externos o ecológicos alrededor del ser humano. Quiero hacer esta aclaración porque hablando de vulnerabilidad desde la salud mental, como psicólogo, yo he entendido y he notado que hablamos de esa estructura emocional y mental que no es tan fuerte, sino más bien frágil, y hace que el ser humano sea susceptible a los estímulos externos y generar comportamientos inadecuados en algunas personas. Entonces, muchas veces el estudio de la vulnerabilidad no solamente debe enfocarse al entorno, sino que también debe enfocarse al individuo. ¿Qué capacidad de resiliencia tiene el ser humano? Una palabra o una de las expresiones o los versículos de la Biblia que más coloquialmente citamos es Filipenses capítulo 4, versículo 13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando hablamos de vulnerabilidad, de susceptibilidad, estamos diciendo hasta dónde esa palabra es verdad en la vida tuya y en la vida de la comunidad a la cual pertenece. Hasta dónde somos capaces de poder afrontar lo que sea. Hasta dónde somos capaces de enfrentar lo que sea y salir al otro lado en victoria y no morir en el intento. Eso es lo que hace referencia a vulnerabilidad. ¿Qué tan fuertes y resilientes somos para enfrentar el impacto de las realidades de la vida y salir al otro lado de una sola pieza en el nombre del Señor Jesucristo? Es por eso que estamos acá en este aspecto. Y estos conceptos deben estar muy claros en nosotros para lo que viene a continuación en este proceso. Voy a seguir acá presentando. La pregunta entonces hoy es: ¿cómo se evalúan los riesgos psicosociales? Queremos aprender a evaluar, queremos aprender a discernir, queremos aprender a distinguir dónde hay un problema, antes de que esa posibilidad, ese peligro,
se torne una realidad. La evaluación de riesgos psicosociales debe realizarse utilizando métodos que apunten al origen de los problemas. Es decir, ¿dónde está el verdadero origen del problema? En la costa del Pacífico, donde nací, mis antepasados decían, hay que aprender a rascar donde verdaderamente pica. Era una expresión, ¿sí? Y hoy en día hablan de la eficacia, de estar en el blanco. Justo rascar donde pica y justo poner el dedo en la llaga. Es decir, ¿cuáles son las condiciones en las que se encuentra la comunidad donde hay signos de vulnerabilidad, de susceptibilidad, donde hay signos de ese riesgo psicosocial? Cuando lo avisamos, cuando lo notamos, cuando lo visibilizamos, pensamos entonces por un momento, eso que está ahí ocurriendo, si no se hace algo a tiempo, proyecto que va a ocurrir esto o aquello. Pero la idea es que en cada riesgo psicosocial, por decirlo de alguna manera, debe haber un doliente. Alguien tiene que sentir la carga que Dios impone, no solamente por los perdidos, sino por los que están bajo riesgo social, y poder atender de manera, diríamos nosotros, proactiva a esa situación. A veces oramos por que Dios meta su mano, pero no hemos aprendido todavía que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Es decir, cuando yo digo, Señor, mete tu mano, lo que estoy diciendo, Señor, yo también soy parte del cuerpo, y si yo soy mano, úsame a mí. No basta solamente con orar. Y permítame aclararle, no estoy en contra de orar. Creo que soy un hombre que ora, y Dios lo sabe, pero estoy pensando en que después de orar, aparte de orar, la iglesia necesita, el ministerio necesita, el trabajo social, los hombres y mujeres diáconos y diaconisas, los capellanes, los de la defensa civil, la gente que está, las fuerzas vivas de la comunidad necesitan empezar a accionar, a movilizarnos y afrontar esas situaciones de probable riesgo, a ver qué podemos hacer. Y no estar lamentando después, no estar poniendo la mano en la cabeza y diciendo, ay Dios mío, no lo vimos venir. Ahí es donde hablamos de esto, la importancia de responder a esta pregunta en este orden de ideas. Normalmente, desde el trabajo social, se habla de que la evaluación del riesgo psicosocial tiene 3 momentos. En el primer momento se espera que haya un conocimiento del riesgo, es decir, que se hace una caracterización de esa población, se hace un análisis de ese riesgo como tal, se hace un monitoreo. ¿Por qué? Porque hay que estar periódicamente visitando esa zona de riesgo, estando en contacto y de alguna forma hay que estar observando los comportamientos de la comunidad y los comportamientos de ese entorno como tal. ¿Ve? Debe haber una comunicación del riesgo, debe haber una campaña de concientización a esa comunidad de qué es lo que está pasando y qué puede pasar o llegar a acontecerles si no toman decisiones, si no generan acciones correctivas frente a esa situación. Aquí estamos dando la primera parte, estamos sensibilizando, concientizando sobre el riesgo como tal, dando a conocer que hay un riesgo, hay que visibilizarlo. Si hay ceguera en la comunidad, hay que quitarles esa ceguera, que lo vean, que lo entiendan, que lo sientan. Y esto va a permitir que la comunidad de alguna manera despierte si está letargada y la comunidad reaccione frente a esto. En segundo lugar está el tema de la reducción del riesgo. Entonces, cuando hablamos de la reducción del riesgo, estamos hablando de que aquí cómo vamos a evaluar la capacidad que tenemos para intervenir prospectivamente, es decir, para intervenir preventivamente. ¿Qué capacidad tenemos acá? ¿Sí? ¿Cómo podríamos plantear? Evaluemos las propuestas que tenemos para intervenir correctivamente frente a la problemática. ¿Ve? ¿Qué colchón financiero tenemos? ¿Qué recursos tenemos frente a esto para poder responder a esas necesidades de la comunidad? ¿Cómo generar esa alcancía comunitaria? Ese es el aspecto acá. Y cuando ya la situación
Definitivamente no se trata del enfoque preventivo, sino del enfoque proactivo, perdón, del enfoque reactivo, donde ya la situación se dio. Entonces, ¿cómo darle manejo a ese desastre? Evaluemos. Habíamos elaborado una propuesta previa para la respuesta, ¿no? Nos habíamos preparado para la recuperación. ¿Podemos ejecutar la respuesta que tenemos o hay que trabajar otra? ¿Podemos ejecutar esas acciones de recuperación? Todo esto tiene que ver con la evaluación y la atención de ese riesgo como tal. Desde este enfoque es importante entonces definir cómo dar a conocer el riesgo a la comunidad, establecer algunas estrategias y acciones para reducir y minimizar el riesgo y también poder atender y encarar algunas consecuencias de no haber atendido con tiempo ese riesgo. Son aspectos donde tenemos que evaluarnos. ¿Qué tan capaces somos? ¿Qué tan buenos somos en la pedagogía social para dar a conocer esas situaciones de riesgo a la comunidad? Para redarguirles y convencerles sobre la problemática que ellos están viviendo y sintiendo o que ellos ignoran como comunidad. ¿Qué tan buenos somos para reunir a la comunidad y ser propositivos y construir un plan de intervención con la comunidad, corrigiendo ese riesgo como tal o minimizando esas condiciones de ese riesgo? ¿Qué tan buenos somos para reaccionar y quizás atender a la comunidad y con la comunidad hacer equipo y con las fuerzas vivas hacer equipo para poder resolver algunos aspectos? Esos son 3 aspectos que en teoría trabajamos así. Antes de ir a los ejemplos prácticos, la idea es esta: trabajar en ese orden de ideas. Hasta aquí, básicamente, en la parte teórica, porque pues se trata de un seminario, algo no tan riguroso, y la idea no es ser tan técnico, sino ser lo más práctico posible. La idea es que nosotros aprendamos el paso a paso de la evaluación psicosocial del riesgo. Aprendamos básicamente la importancia de como persona humana. Escúcheme bien, esto está diseñado para cualquier persona que ha aprendido a usar el mejor y mayor sentido que Dios nos ha dado, el sentido común. Poder avisar el riesgo. Usted es una persona que observa condiciones en una comunidad, es una persona que ve cosas y advierte cosas. Entonces, dentro de ese proceso es darle este paso a paso de forma sencilla para que usted pueda trabajar en ese sentido, en ese orden de ideas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte de los presentes? Porque veo que aquí también hay profesionales y hermanos y hermanas, personas que conocen y tienen mucha experiencia sobre este tema de riesgo psicosocial. A ver, escucho algún aporte de parte de ustedes, alguna experiencia, alguna pregunta. Claudia, te escuchamos. Sí, qué chévere que desde la capellanía estemos buscando ese cambio. Como usted lo decía, nosotros somos un poco más asistenciales, que este asistencialismo ya sea un poco más proactivo y vaya hacia la prevención, hacia la activación de esos pilares que como capellanes tenemos, pero que no nos quedemos en solamente vulgarmente hacer pañitos de agua tibia, porque cuando hacemos asistencialismo pues hacemos algo más o menos así, pero ya dando las herramientas, teniendo las herramientas a nivel psicosocial, pues podemos darle unos elementos a las personas a las que vamos a aconsejar, a las comunidades a las que vamos a llegar y quizás poderles enseñar cómo emprender, cómo poder seguir adelante sin la necesidad de que los capellanes siempre estén presentes allí. Entonces me parece súper chévere que estemos mirando, dándole otra mirada, otra posibilidad de poder apoyar a las comunidades. Gracias, Claudia. Muchas veces nuestras campañas son campañas dinamizadoras del desarrollo social, son motivadoras. Pero ahora la idea es trabajar también campañas concientizadoras, donde la comunidad aprende a asumir la responsabilidad sobre la identificación y el encarar el riesgo en que ellos están. Nosotros muchas veces vamos a la comunidad, aportamos, ayudamos, colaboramos a la comunidad, pero terminamos el evento y nos vamos para la casa.
es la comunidad la que sigue viviendo en su entorno y sigue sufriendo la situación. Y una de las cosas a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario, que hoy en la propuesta social debemos trabajar es la responsabilidad. La responsabilidad. Algunos estados y gobiernos asistencialistas nos enseñaron a depender de ellos. Nos enseñaron que si el Estado no hace presencia, no se puede hacer nada. Y eso es totalmente mentira. Nosotros podemos hacer algo como comunidad. Nosotros podemos tomar iniciativas. Y el ser humano y la comunidad misma y la familia debe asumir la responsabilidad. A veces estamos definiendo que no estamos nosotros como seres humanos en este mundo siendo responsables de eso. Y ese es el concepto más vital en este proceso. ¿Qué responsabilidad va a asumir la comunidad? ¿Qué responsabilidad van a asumir las personas frente a eso? ¿Qué responsabilidad van a asumir los padres frente a sus hijos? ¿Qué responsabilidad va a asumir este muchacho frente al flagelo de la droga? ¿Qué responsabilidad va a asumir la niña frente a ese tema del embarazo precoz o embarazo en adolescentes? Tenemos que hablar de responsabilidades. No estamos simplemente para colocar paños de agua tibia. También tenemos que ir a la comunidad y asumir con la comunidad procesos de capacitación, formación, concientización sobre el tema de la responsabilidad. Vamos a hablar de ejemplo de evaluación del riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. Es uno de los aspectos que en la mayoría, por no decir en todas las comunidades, estamos sufriendo. Un enfoque preventivo orientado hacia los padres puede retrasar o evitar el inicio del consumo temprano de sustancias psicoactivas en adolescentes. Óigame bien, y repito esta frase porque es importante. Un enfoque preventivo orientado hacia los padres puede retrasar o evitar el inicio del consumo temprano de sustancias psicoactivas en adolescentes como tal. Pensemos en esto. Normalmente, cuando hablamos de evaluar algunos factores de riesgo, notamos que hay dos factores de riesgo psicosocial de este flagelo del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. ¿Sí? A veces notamos en primer lugar el nivel de supervisión de los padres hacia sus hijos. Y cuando lo evaluamos, encontramos que en algunas familias el nivel de supervisión es muy bajo. Y esta es una variable fundamental. Los padres y madres cuyas pautas de crianza son pautas de crianza permisivas o negligentes, van a tener un nivel de supervisión muy bajo. Entonces el niño o la niña, el joven o la joven, tiene la posibilidad de autorregularse, pero él no tiene muchas veces las condiciones ni la formación como tal. Una estrategia de valoración que usamos con algunas comunidades es cuando aplicamos encuestas o entrevistas para ir a la comunidad y poder notar cómo es el nivel de supervisión de los padres hacia sus hijos. Algunos padres no están entendidos de lo que ocurre con sus hijos. Son los últimos en darse cuenta de la problemática en la cual anda su hijo o de las personas con las cuales se relaciona su hijo o de los negocios en los cuales anda involucrado su hijo o su hija. En primer lugar, porque en América Latina la situación socioeconómica ha llevado a algunos padres a trabajar y tenemos hasta 2 y 3 empleos diferentes para poder juntar el dinero y poder sobrevivir. En segundo lugar, porque hay muchos madres solterismo o muchos padres solterismo o muchos hogares disfuncionales donde es difícil que una sola persona haga varias funciones o varios roles. La esposa o la madre difícilmente podrá hacer su rol y también tener que hacer el rol del progenitor varón. Y hay muchas otras razones, pero una variable que siempre evaluamos en las campañas comunitarias, cuando queremos tratar de reconocer cuál es ese factor de riesgo que está llevando a nuestros adolescentes al consumo, uno es ese: niveles de supervisión de los padres hacia sus hijos. La segunda variable o el segundo factor de riesgo es poder trabajar sobre esos niveles de relación positiva entre padres e hijos. Aquí hablamos de la comunicación, aquí hablamos de la vinculación afectiva,
Aquí hablamos de los estilos de relación entre padres e hijos. Y entonces por eso es importante entender que algunas comunidades siendo evaluadas nos hemos dado cuenta que la manera como pueden expresar sus emociones y sus afectos es una manera muy limitada. La comunicación no es asertiva, a veces es autoritaria y dominante. Muchas veces no existe esa comunicación. Hay muchas heridas emocionales y situaciones donde no ha habido perdón ni restauración emocional en esas relaciones. Entonces cada cual vive su vida, cada cual hace su vida, y a veces ni siquiera en la hora de tomar los alimentos nos juntamos, sino que simplemente el uno sirve su comida y se va al cuarto, el otro sirve su comida y se va a ver televisión, el otro sirve su comida y se va a la terraza, y cada uno por su lado. El uno se acostó y no se dio cuenta si el otro llegó o no llegó, con quién anda, dónde anda. Y las relaciones como tal. No hay un altar familiar, no hay momentos lúdicos, recreativos como familia, no hay espacios para jugar al dominó, para jugar al ajedrez, para compartir juegos lúdicos como tal. No hay espacios para ver una película juntos o comernos una pizza juntos como familia y poder compartir acerca de cómo nos fue durante el día. Entonces los niveles en la relación positiva entre padres e hijos, en esa relación como tal, en algunos casos los hemos notado muy bajos. Y escúcheme bien lo que le quiero decir en este momento. Solamente con evaluar estas dos variables nos hemos dado cuenta del nivel de riesgo en el que están muchos adolescentes frente a este flagelo del consumo de sustancias psicoactivas. Y aquí tenemos entonces una herramienta sencilla, una herramienta fundamental para poder llegar a una comunidad y proponer a esa comunidad evaluar el riesgo psicosocial en lo que llamamos nosotros la posibilidad del consumo de sustancias psicoactivas en estos chicos y chicas. Y al darnos cuenta que hay dos variables, supervisión de los padres hacia los hijos y también lo que llamamos nosotros niveles de relación positiva entre padres e hijos, esto nos va a permitir trabajar en concientizar a la población y poder trabajar en ese orden de proponer algunos aspectos fundamentales. Uno de los temas de consulta más comunes cuando los padres vienen con sus hijos acá a nuestra consulta tiene que ver con la rebeldía. ¿Creen o creemos que la adolescencia es sinónimo de rebeldía? Y normalmente lo definimos así. Pero la verdad es que no se trata solamente de una etapa de la vida. Muchas veces nosotros ya, algunos cincuentones, cuarentones, todavía tenemos algunas actitudes rebeldes. Y no se trata simplemente de una edad o una etapa de la vida. Es importante definirlo. En la Biblia, por ejemplo, en el libro de Proverbios, se nos dice que hay 4 tipos de rebeldía. Y la Biblia misma nos habla de eso. Es importante notar esos aspectos allí dentro de esto. Y una de las preocupaciones que tienen los padres y madres en la consulta es cómo recupero el control de la conducta de mi hijo. Ya se me salió de las manos, dicen algunos padres. Dios me ha permitido trabajar en el equipo psicosocial de la alcaldía municipal de este municipio. Somos 47,000 habitantes, más 3,000 personas que se sumaron a la población venezolana con la que estamos conviviendo acá. Estamos hablando aproximadamente de 50,000 habitantes acá. Y nosotros recibimos consulta a diario. La alcaldía municipal contrató trabajadores sociales, psicólogos, tenemos pastores que también están dentro del equipo, ayudando en esos centros de escucha a atender a la comunidad para trabajar procesos de prevención, pero también procesos de reacción y asistencia social a estas familias. Y les cuento una cosa, de las 20 personas que acuden diariamente o 20 casos que se atienden en promedio diariamente, lo que más predomina hoy en día es la consulta sobre cómo los padres pueden recuperar ese control que sienten haber perdido frente al comportamiento de sus hijos. Entonces, por algún momento nos descuidamos y no supervisamos lo que pasaba con ellos. Y en algún momento no le prestamos atención al estilo de relación que tenemos con nuestros hijos, el vínculo se rompió y ahora controlar, educar, orientar, cuidar, se hace un poquito más difícil en ese sentido. Este es un modelo
en el que podemos nosotros trabajar lo que llamamos evaluación de ese riesgo psicosocial. Hablamos de este como uno de los ejemplos, pero hay otros ejemplos que me gustaría mostrarles a ustedes de evaluación del riesgo psicosocial, ¿sí? El ejemplo de evaluación del riesgo dentro de, ya no el tema del consumo de sustancias, sino que otro de los flagelos sociales es el maltrato a niños, niñas y adolescentes. Ese tema del maltrato infantil, ¿sí? Los factores de riesgo son indicadores que avisan que el menor de edad vive bajo circunstancias que lo ponen en peligro de que se desencadene violencia hacia él o hacia ella, en el caso de las niñas, o que se aumente la probabilidad de dicho maltrato. Entonces, vamos a mirar un ejemplo de cómo podemos nosotros evaluar este tipo de riesgo también en la parte psicosocial o en la parte social. ¿Okay? En primer lugar, tenemos unos factores de riesgo que tienen que ver con el niño. Es decir, ¿cómo evaluamos en el niño mismo si está siendo vulnerado o no? ¿Sí? En segundo lugar, hay unos factores de riesgo de respecto a los padres o a los cuidadores. Ese es el otro aspecto que nosotros evaluamos de la parte psicosocial, porque hay comportamientos y actitudes de los padres que nos indican que ahí está ocurriendo algún tipo de maltrato contra el niño, la niña o el adolescente. Pero en tercer lugar también vamos a encontrar que hay unos factores de riesgo que están relacionados a las circunstancias, a las situaciones, a los factores sociales, al entorno familiar, al tema de la habitabilidad, por ejemplo, a la situación socioeconómica de la familia. Entonces, cuando vamos a evaluar normalmente el tema del maltrato en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pues notamos entonces que hay tres tipos de factores. Hay unos factores que están muy relacionados con la víctima del maltrato, ¿sí? Pero hay otros factores que están relacionados con el victimario, con aquella persona que es el que está infringiendo el maltrato hacia este niño o niña. Pero también hay factores que están externos a la familia, que influyen y que permiten, que dan la probabilidad de que ese maltrato se dé. Entonces, desde este punto de vista, podemos pensar cómo trabajar en cada uno de estos. Y es lo que quiero mostrarles a continuación acá. En primer lugar, cuando uno va a evaluar los factores de riesgo que tienen que ver con relación al niño, a la niña, al joven y al adolescente, encontramos en la práctica que tenemos ya acá algunos aspectos. En primer lugar, muchos de estos niños y niñas que están bajo maltrato fueron niños y niñas no deseados. Ese es un aspecto fundamental. Y por esa razón están bajo la herida del rechazo y en su mayoría la herida del abandono. Niños y niñas no deseados, no fueron planeados y por ser esa característica, aún desde su mismo proceso de gestación, se generaron situaciones como esta. En segundo lugar, algunos fueron bebés prematuros o con hospitalización prolongada. Y en estos casos encontramos que algunas familias, cuando están en medio de esta circunstancia, hay cierto rechazo hacia el bebé y hacia la criatura, y a partir de ese momento de dada de alta del niño o la niña y el reingreso al hogar, algunas actitudes que empiezan a ser maltratadoras hacia este niño o niña. Los niños que tienen algún tipo de retraso mental o algún tipo de parálisis cerebral. Ustedes no se imaginan la cantidad de casos que hemos atendido de niños y niñas maltratados por denuncias que han hecho sus vecinos frente al lugar. Hay niños y niñas que han estado encadenados, amarrados, porque dicen algunos padres que son la vergüenza de la familia. Y entonces ir a un lugar, hacer una visita domiciliaria con el equipo psicosocial de la alcaldía municipal acá, y encontrar que en el patio de la casa, que en la habitación, tiene el niño amarrado como si fuera un perro. Eso es una situación desgarrante que encontramos muchas veces. Algunos niños y niñas que tienen deformidad física o cualquier otra discapacidad. Hay rechazo frente a algunos padres, y algunos padres no aceptan esa condición de su niño o su niña. Otros con síndrome de Down, otros con enfermedades crónicas, en fin. Otros con algunos comportamientos sociales que hacen que el padre se exaspere y, lógicamente, en lugar de corregir, entre a maltratar. Entonces, estos son algunos de los muchos factores de riesgo
que encontramos en niños y niñas que les hacen ser más vulnerables al tema del maltrato físico o el maltrato psicológico o cualquier tipo de maltrato al interior y al exterior de sus hogares. Hay factores de riesgo que son inherentes a los padres. Y al pensar en estos factores de riesgo de padres, madres, cuidadores, tutores, todo el que está a cargo de un niño, una niña, un joven, un adolescente. En primer lugar, el factor de riesgo que más hemos notado es la ausencia del vínculo afectivo hacia el menor de edad, o hacia el hijo o la hija, o hacia el niño o la niña. No hay un vínculo afectivo. Hay una cercanía física, pero no un vínculo afectivo. Hay una aproximación física y a veces social, pero no vínculo. Hasta no establecer un vínculo, siempre el tema del maltrato va a ser algo diríamos nosotros, de presencia continua ahí, de esa probabilidad. Vamos a notar muchas veces que algunos padres, madres, cuidadores tienen alguna patología sobre la psicopatía, sociopatía o cualquier otro desorden de personalidad. Padres o cuidadores con antecedentes de maltrato, es decir, ellos mismos fueron maltratados. Y escúcheme bien, todo maltratador fue maltratado. Esa es la norma como tal. Y si yo no sano mis propias heridas, corro el riesgo de causarlas y generarlas en mis generaciones venideras. Es importante eso. ¿Ve? Poca tolerancia al estrés y a la frustración. A veces los padres, cuidadores, estamos desahogándonos y desahogando nuestro estrés frente a nuestros niños y niñas. Hay una pobre socialización de nosotros. Nos cuesta, tenemos dificultades para socializar con nuestros hijos o hijas. Hay una baja estima también en algunos, la baja estima físico-corporal o la baja estima académica o la baja estima emocional o la baja estima social. Cualquiera de estas, pero está en un nivel muy bajo de la cosa. Padres muy jóvenes o padres inmaduros, esto es otro factor de riesgo. Cuando no se sabe la crianza de un hijo, porque yo todavía no he sido terminado de criar, ¿cómo voy a trabajar en la crianza de otro ser humano? Todos estos es a lo que llamamos nosotros factores de riesgo en los padres, tutores o cuidadores. Pero también hay factores de riesgo que obedecen respecto a circunstancias o situaciones sociales. Por ejemplo, la baja escolaridad de algunos padres y madres, la baja escolaridad de algunas personas que están criando hijos, les genera entonces esa ignorancia frente a algunos procesos que hay que trabajar. El hacinamiento en algunos hogares. Hay casas donde uno va y por cada habitación hay una familia. Y el fogón es comunitario. ¿Ve? Y hay un solo baño para semejante cantidad de gente. Hay promiscuidad muchas veces en algunos sectores, hogares y familias. El desempleo mismo como tal, que genera estos focos de inseguridad. Las consideraciones del menor como un estorbo, que es lo que algunos padres nos han manifestado en consulta. ¿Ve la cosa? Las migraciones del campo a la ciudad, de un país a otro. Nosotros tenemos un trabajo también de parte del comité y el equipo psicosocial de la alcaldía municipal acá, con toda la población venezolana. Y es algo bien interesante. El 30% de la gente que llegó hace 2 años aquí a Colombia, el 30% de estas parejas, matrimonios, ya están separados. No están conviviendo juntos. Tienen una pareja que es colombiana o una persona diferente a su pareja con la que llegaron acá. Todos estos son aspectos que tienen que ser evaluados porque son factores de riesgo, ¿sí? Es importante eso. En las situaciones graves como las deudas, lo que mencionaba ahorita, el divorcio. Algunos de los progenitores están en la cárcel. ¿Y cómo criamos muchachos desde la cárcel? Es difícil esa situación. Entonces son factores de riesgo que vamos a tomar en cuenta y hay que evaluarlos en ese sentido. Estos son 3 aspectos que evaluamos acá. Devolviéndonos entonces, para recapitular, estamos hablando factores de riesgo respecto al niño mismo, factores de riesgo respecto a los cuidadores y factores de riesgo respecto a las circunstancias y el entorno que viven ellos como familia. Este es otro ejemplo de otro problema que tenemos a nivel social hoy en nuestras comunidades. Tenemos también otro ejemplo
y es el tema de la desintegración familiar. Uno de los factores de riesgo más tremendos hoy en día es cuando la familia se desintegra. Los divorcios, las separaciones, la dejación o la desunión, como lo llaman en diferentes lugares, nos está llevando a una situación de riesgo psicosocial para la familia y para la comunidad. Y entre las posibles variables que nosotros evaluamos sobre un riesgo de separación está la migración a otra ciudad o a otro país, como ya les dije, el abandono del hogar por padre o madre, a veces se va a otro país para trabajar y enviar recursos, y cuando llega encuentra que esos recursos los ha estado aprovechando otro y ya su hogar no existe. Problemas con los suegros, muchas veces hay muerte de los padres de familia o alguno de los dos, y entonces esos muchachos empiezan muchas veces a ir de tumbo en diferentes hogares y nunca se afianzan, nunca se estabilizan. La mala comunicación, el problema hoy en día de la infidelidad, las adicciones como tal, no solamente a las sustancias psicoactivas, sino también adicciones al juego, por ejemplo. He atendido varios casos de señores que tienen sus hogares ya perdidos porque iban a las maquinitas y allí se jugaban la quincena, el salario, la mesada, se la jugaban ahí. Violencia familiar, matrimonios en adolescentes, gente que se está casando sin la preparación de vida, gente que está formando hogares sin la preparación de vida. Hay inmadurez emocional, diferencia de clases sociales, diferencias religiosas. Eso sí que está generando dificultades en algunos casos. La falta de trabajo o el exceso de este mismo. Note eso, ¿eh? A veces hay mucho trabajo y poco tiempo para la familia. A veces hay poco trabajo y poco dinero para suplir las necesidades del hogar. Todo exceso es dañino. Y por eso hablamos de estos ejemplos. Formas como usted puede aprender a evaluar el riesgo psicosocial en este orden de ideas. Otra forma como trabajan algunas personas es a través de lo que llaman el mapa comunitario. El mapa comunitario de riesgos es una representación de las características de una comunidad y es un referente a los peligros y vulnerabilidades que existen en una comunidad. Pero también el mapa de riesgos va a visibilizar los recursos disponibles con los que cuenta la comunidad para hacer frente a este fenómeno o a esta situación como tal. Llámese un fenómeno natural o llámese un fenómeno psicosocial. Entonces, en este mapa comunitario de riesgos, nosotros vamos a notar que se hace la caracterización o se establecen las características de la comunidad. En segundo lugar, se van a visibilizar los peligros y vulnerabilidad de esta comunidad. Es importante este aspecto. En tercer lugar, en este mapa comunitario de riesgos se van a dar cuenta la importancia de los recursos existentes y de las responsabilidades que tenemos los diferentes actores de esa comunidad. Entonces, esta es otra estrategia, hacer un mapa de riesgo. ¿Qué es eso? Es convocar a la comunidad a un sancocho, a un desayuno y decirle, bueno, vamos a hacer una caracterización. Las familias de esta comunidad están caracterizadas por ser familias funcionales, por ser familias disfuncionales, por ser familias homoparentales, por ser familias monoparentales. ¿Qué tipo de familias tenemos en esta comunidad? ¿De qué vive esta comunidad? ¿Sí? ¿Cómo se ganan el salario? ¿Qué se dedican? Es importante eso. ¿Ve? Hacemos una caracterización. ¿Cuál es la orientación o la confesión religiosa de las familias de esta comunidad? ¿Ve? ¿Cuál es la presencia del Estado en esta comunidad? ¿De qué manera hace presencia? Entonces, todo eso es caracterizar. Luego hablemos de los peligros. ¿Qué es la situación sentida de la comunidad frente a peligros y vulnerabilidad? Y ellos mismos nos van a contar y nos van a decir. Pero también ahora vamos a hacerles responsables. Entonces vamos a hablar de recursos con los que cuenta la comunidad y cuáles son las responsabilidades de cada uno de los actores de esa misma comunidad. Ahí tenemos este modelo de trabajo también. Se llama mapa comunitario de riesgo. Se puede trabajar de manera sencilla en cualquier país con cualquier comunidad. Entonces, este mapa de riesgos es un instrumento elaborado por la propia comunidad y sirve principalmente para 4 cosas. En primer lugar,
va a servir para reconocer el entorno en que se habita y sus características. En segundo lugar, para identificar los peligros a los que está expuesta la comunidad. En tercer lugar, para analizar las vulnerabilidades de los integrantes y elementos de la comunidad que son susceptibles a sufrir algún tipo de daño. Y en cuarto lugar, a identificar y ubicar los recursos con los que cuenta la comunidad y quiénes serían los actores y responsables de la situación que se pueda vivir en un momento dado en esta comunidad como tal. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos diciendo que es importante determinar cómo nos allegamos a la comunidad con alguna técnica o alguna estrategia para poder evaluar la situación de riesgo. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo aprendemos a evaluar la que llamamos nosotros una situación o condición de riesgo? Cuando hablamos de atención del riesgo psicosocial, estamos hablando del trabajo de minimizar la posibilidad del riesgo. Entonces, nuestro método, el método universal, el método sencillo, el método que se aplica a toda cultura, es, por un lado están los factores de riesgo psicosocial, ¿sí? Pero tenemos que llegar hasta los factores protectores. ¿Y cómo? A través de estrategias. Ese es el método universal. Debemos proponer, trabajar, crear, ejecutar estrategias para convertir un factor de riesgo en un factor protector. El mismo factor de riesgo, voy a trabajar en él para que se transforme en un factor protector. Ese es el método de atención al riesgo psicosocial. Es el método más sencillo que hemos conocido y el más sencillo y factible para poder aprender y aplicar a cualquier comunidad. Vamos entonces a mirar cómo podemos trabajarlo. Hay el primer ejemplo, ¿sí? Tenemos un ejemplo donde dice que el factor de riesgo psicosocial es la mala comunicación entre padres e hijos. Ese riesgo como tal. Y entonces tenemos que pensar en una estrategia. Hay una estrategia que podemos pensar, una escuela de padres o una escuela para padres, donde vaya la familia, donde vamos a trabajar un taller de comunicación asertiva en la familia. Y vamos a hacer un ejercicio con ellos ahí para que identifiquen los problemas de comunicación y ellos se comprometan a mejorar eso. ¿Por qué? Porque esta estrategia entonces nos permite llegar acá, a un factor protector. Ya estamos ayudando a mejorar la comunicación entre padres e hijos. Entonces, si hay una buena comunicación, que es la habilidad social más importante, habrá la manera de enfrentar los conflictos y poderlos resolver. Si hay una buena comunicación, podremos nosotros aprender a restaurar vínculos afectivos a nivel de familia. Entonces, ahí tenemos esto. Identifico el factor de riesgo, mala comunicación entre padres e hijos. Ahora construyo una escuela de padres, un conversatorio, un taller, algo, comparto un refrigerio con ellos, hacemos un ejercicio en vivo y entonces vamos a ir a darnos cuenta de cómo la familia está generando dificultades en su comunicación. Ahora entonces estoy aportando para mejorar y llegar a la buena comunicación en esta relación tan importante en la sociedad, que es la relación entre padres e hijos. Esta es parte de la realidad y de los ejemplos que tenemos muchas veces de las estrategias que tenemos a la mano. Otro ejemplo que podemos citar acá es cuando nosotros identificamos un factor de riesgo que es el ocio y el mal uso del manejo del tiempo libre. Entonces los muchachos van a caer muchas veces en este tema de la drogadicción y en otros temas cuando no han aprovechado a manejar, no han aprendido a aprovechar, ese tiempo que tienen libre como tal. Entonces nosotros creamos acá una estrategia que se llama Escuela Deportiva Los Azucareros. Y los ingenios azucareros han aportado económicamente para esto y tenemos más de 100 niños y niñas, jóvenes y adolescentes que en contrajornada, después de que ellos salen de su escuela o colegio, ellos tienen la posibilidad de practicar un deporte y definir a partir de ese deporte el desarrollo de una habilidad social también allí. Entonces ahora, ese factor de riesgo que era el mal manejo del tiempo libre, a través de una estrategia lo convertimos en un buen manejo del tiempo libre como un factor protector para estos niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias.
Esos son ejemplos allí, pero no para aquí. Quiero mostrarles otro ejemplo de la Biblia. Dice la Biblia en Hechos capítulo 6 que la iglesia creció tanto en los primeros días de la iglesia que las viudas de los griegos eran desatendidas. En otras palabras, hablando hoy en día, había desatención al adulto mayor. Y entonces ese como factor de riesgo, porque empezaron las murmuraciones, la iglesia casi se divide, habían problemas y dificultades. ¿Qué hicieron los apóstoles? Generaron una estrategia, eligieron y activaron a 7 diáconos, hombres de fe, hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué provocaron con ellos? Que las viudas fueran atendidas de manera oportuna y que la iglesia no siguiera en esa crisis y en ese riesgo o peligro de dividirse. Amigos, esos son aspectos fundamentales que nosotros debemos trabajar en nuestra propia vida y hay muchos ejemplos que podemos usar y trabajar en este orden de ideas. En la Biblia tenemos estrategias de evaluación del riesgo, de atención del riesgo y poder tomar los factores de riesgo y convertirlos en factores protectores.